pasaba? El lunes habíamos empezado taller de oxigenoterapia y les dije que todo lo que era el manejo del CAFO o las cánulas nasales de alto flujo le vamos a dejar para hoy, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con eso que nos quedó pendiente, porque esto es hoy muy usado en la atención de pacientes con bronquiolitis. Ojo que esto no es terapia intensiva. Si hubiésemos podido ir, ojalá que sí suceda el año próximo, al Hospital Pedro Elizalde, por ejemplo, donde yo iba con mis colegas, con Adrián Álvarez y una profesora que, bueno, ya no está más, eh, teníamos en los servicios de clínica médica pacientes con CAFO, ¿sí? No es un cuidado del paciente de terapia intensiva, no. Tenías un paciente con CAFO en la sala de clínica médica. Entonces, no es algo que solamente un enfermero de terapia tiene que saber y es solamente exclusivo, VIP para ellos. No, el enfermero de clínica tiene que entenderse con esto. El CAFO actualmente es muy también utilizado en el cuidado de los pacientes con COVID, cuando la patología de la insuficiencia respiratoria se vuelve tipo 2, y que si ustedes van estudiando, porque lo vamos a preguntar, la insuficiencia respiratoria tipo 2 es cuando el paciente empieza a estorbar su capacidad ventilatoria y gana hipercapnia. Mirá que esas preguntas se hacen, y ya fue explicado. Entonces, antes de ver cómo se arma el CAFO, que vamos a ver que no tiene mucha ciencia, vamos a la clase de oxigenoterapia que tienen ustedes y vamos a explicar solamente cánula de alto flujo, ¿sí? Habíamos visto que la cánula nasal, ¿sí? No me vayan a decir en un final bigotera porque me infartan, ¿sí? No existe el término bigotera, se dice cánula nasal, ¿sí? Habíamos visto que esas pertenecían a la familia de bajo flujo. Bueno, ahora aparece la cánula de alto flujo, que es vieja en el mercado, ¿sí? Es nuestra vieja CPAP, ¿sí? Nada más que ahora se ayornó a los tiempos, modernizó y mejoró muchas sus prestaciones. Igual vas a ver que el término CPAP se sigue usando por un paciente ventilado con una vía aérea instrumentada con un tubo endotraqueal. Una manera de destetarlo de la ventilación asistida, ¿sí? Es usar el CPAP como un medio entre la asistencia y la respiración espontánea, aún estando intubado el paciente. Entonces, el término CPAP sigue existiendo, nadie lo ha sacado del mercado ni de los libros, pero como equipo, hasta la transición ambulatoria, pacientes que sufren apneas de sueño, por ejemplo, y están en su domicilio, muchos niños usan estos dispositivos en cuidados domiciliarios y en nuestras clínicas médicas. La cánula de alto flujo ha tomado la posta que dejó la cánula de CPAP y salió corriendo rápidamente. La cánula nasal de alto flujo se le dice CAFO, ¿sí? Le decimos CAFO en la jerga del día a día. Si te dicen, tu paciente de la unidad 8 está conectado a CAFO, cánula nasal de alto flujo. Como siempre, habíamos dicho la imperiosa necesidad de la termohumidificación, ¿sí? Es decir, la mezcla gaseosa de oxígeno y aire necesitan de pasar por un equipo que humidifique, pero que también caliente. Ya vimos la necesidad de calentar y humidificar. ¿Qué pasaba con el aire? Era frío y seco. Todo eso, miren que es importante, ¿sí? Porque eso está en manos de la enfermería. El médico no se ocupa si vos estás calentando y humidificando. Él se ocupa de indicar y de que vos sepas cómo trabajar, ¿sí? Salvo que trabajes en un lugar que tengan mucho miedo de la enfermería y todo te lo escriban o todo esto lo haga el médico, ¿sí? Muy antiguamente, el médico se encargaba de armar el respirador, de armar las máscaras de CPAP, porque sabía que el enfermero no sabía o no le importaba saber, ¿sí? La mayoría de las veces pasaba que no había aprendido eso en las escuelas o en su carrera, por eso ahora es importante aprenderlo, porque ustedes van a encontrar que tienen que saberlo, ¿sí? Al médico hoy se le está enseñando de que hay muchas incumbencias de enfermería que desconocía y que están en manos de los enfermeros, no en manos de ellos que tienen que estar ocupados con sus propias incumbencias. Vamos a los mecanismos de acción, es decir, ¿qué tiene la cánula de alto flujo que no tenga la máscara con dispositivo Venturi, una cánula nasal convencional, una máscara con bolsas reservorio, ¿sí? ¿Qué tiene que no tenga la asistencia ventilatoria mecánica? Bueno, hoy la cánula de alto flujo es una especie de bisagra, creo que esto ya lo hemos dicho,
Es una bisagra entre el paciente que en cualquier momento lo voy a intubar y el paciente que lo acabo de extubar y tengo miedo de volver a intubarlo. Entonces, es bisagra para ambos lados, ¿sí? Esto hoy lo estamos usando mucho, como dijimos, en el paciente con COVID, con insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿sí? En un intento de evitar intubarlo y en un intento también de sacarlo de la asistencia respiratoria mecánica y ver si puedo descomplejizarlo. Igualmente, hay muchos lugares que en el día 10 del paciente intubado, si el pronóstico dice que este paciente va a seguir intubado y no lo veo que vaya a salir muy pronto, se accede a la vía aérea de una forma quirúrgica, haciéndole una ¿qué? Una traqueotomía. Muy bien, perfecto. Generalmente el día 10 en muchos lugares define, pero también con el pronóstico del paciente. Si tengo un paciente día 10 intubado, más o menos con buen pronóstico, no le voy a hacer una traqueostomía. Pero si veo que las cosas no están mejorando, la traqueostomía, ustedes vieron que tiene muchas cosas más a favor de un tubo de PVC ingresando por la boca, alcanzando la vía aérea inferior. Entonces, ya entendemos el lugar que ocupa la cánula de alto flujo, ¿sí? En relación a la oxigenoterapia como diferentes recursos disponibles. Vamos un poco a explicar los mecanismos de acción, ¿sí? Tenemos primero que dice, y acá voy a explicar algunas cuestiones porque puede ser que vos te digas, mira, yo esto nunca lo vi. Bueno, vamos a explicarlo, para eso estamos acá. Dice, lavado del espacio muerto anatómico nasofaringeo. Esto de lavado significa que vos todo el tiempo, cuando estás respirando, tenemos un espacio que se considera muerto. Bueno, la vía aérea superior, ¿sí? Y mucho de la inferior se considera un espacio muerto, porque ahí la mezcla gaseosa no intercambia ningún gas, ¿sí? Solamente expone para la filtración y la termorregulación de esa mezcla de gases. Pero en sí, cuando vos ventilás, lo único que haces es mover una columna gaseosa. Creo que entró alguien. Sí, ahí está. Lo único que haces es mover una columna gaseosa, pero siempre queda parte de esa columna que no llega a los alvéolos, entonces no intercambia, no hace ninguna hematosis y casi también a veces ni siquiera vuelve a salir de la vía aérea superior. Entonces, eso se llama espacio muerto. La cánula nasal de alto flujo, al tener presión para que esos gases se movilicen como una columna, obviamente evitan el espacio muerto. Tarde o temprano ese gas termina por hacer hematosis, tarde o temprano ese gas es expirado, ¿sí? Entonces por eso se dice que hay un lavado del espacio muerto anatómico, principalmente nasofaringeo. Si es nasofaringeo, pregunto, ¿es vía aérea alta o baja o intermedia? Alta. Alta, el intermedio no existe, ¿sí? Te lo estoy haciendo yo para confundir. Muy bien. Luego dice, mira, mejora el clearance mucociliar, calentando y humidificando. El clearance es la claridad mucociliar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por qué dábamos la mezcla gaseosa o el oxígeno solito, humidificado y calentado? Y porque el oxígeno frío y seco aplaca las cilias que están en la mucosa respiratoria, las aplaca y no tiene contacto con los cuerpos extraños y tenés una vía aérea mucha más expuesta al problema de los cuerpos extraños, impactación de secreciones, ¿sí? Entonces, cuando vos, como estos equipos son termohumidificados, el aire siempre te vas a asegurar que está calentado y humidificado, porque no funcionan de otra manera que no sean termohumidificados. Es decir, yo no puedo armar el equipo sin el equipo que a su vez humidifique caliente, está todo junto. Entonces, como que matás dos pájaros de un tiro. Vas a dar presión, pero va a estar siempre humidificado y calentado. Mejora la compliance, y acá habría que decir compliance o elasticidad pulmonar, porque el término compliance, recuerden, porque mira que estos nombres quizás ahora parezcan muy extraños, pero cuando vayas a trabajar y ponerle que consigues un trabajo, no sé, en una terapia intermedia te van a decir, tu paciente está perdiendo mucha compliance. Compliance significa elasticidad, ¿sí? O distensibilidad también se le dice. Entonces, mejora la elasticidad pulmonar, distensibilidad pulmonar, ¿sí? Permite que el parénquima pulmonar
obviamente se deje ventilar mucho más fácil de lo que no lo estaba haciendo, ¿sí? Esto, por ejemplo, es muy propicio para las enfermedades obstructivas y restrictivas. Reduce el trabajo metabólico necesario para calentar y humidificar el aire externo, ¿sí? Porque obviamente si el oxígeno entra frío y seco, el cuerpo tiene que tratar metabólicamente de aumentar la temperatura corporal para calentar aquello que detecta que está frío, ¿sí? Fíjense todo el tiempo cómo la importancia de la termorregulación, ¿sí? Y más que estamos pensando que estamos cuidando a niños, que son siempre mucho más susceptibles su vida aérea de responder críticamente al aire frío y seco. Disminuye la resistencia inspiratoria del paciente. ¿Por qué? Porque hay presión positiva. Recuerden que si hay presión positiva en la vía aérea, ¿sí? Les pregunto a ustedes, ¿es fisiológico? ¿Es antifisiológico? ¿Y por qué? Ya lo explicamos hace un tiempito atrás. ¿Por qué decimos que es una cosa o la otra? ¿Qué habíamos aprendido de encuentros anteriores? Che, sigo conectado, ¿no? Es Sí. anti, A ver, dale, te escucho. porque el parénquima pulmonar se rige por una presión negativa. Bien, vamos a decir entonces que la capacidad ventilatoria que tenemos todos está Sí. atribuida a la presión negativa intrapleural. Intrapleural. ¿Sí? El pulmón no la generan las pleuras. Por eso el problema cuando las pleuras tienen ocupación Sí. líquida, sólida o gaseosa, que no deberá suceder. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿estos equipos van fisiológicamente de la mano con el paciente? No, se consideran antifisiológicos porque al funcionar a presión positiva, ¿sí? Porque la columna de gas es empujada como una especie de jeringa y vos sos el émbolo que empuja, ¿sí? No es que el paciente hace que el aire le ingrese por sí solo, está colaborado ese ingreso. Acá yo necesito un paciente que ventile espontáneamente. ¿Sí? Si el paciente no ventila, esto no va a funcionar demasiado bien. Pero al solo hecho de funcionar con presión positiva, ya se le atribuye la condición de antifisiológica. ¿Sí? Pero tenés que explicar porque la ventilación espontánea de cualquiera de nosotros está supeditada a la presión negativa intrapleural. ¿Sí? Sí. No puedo decir a la presión negativa del pulmón, no, del espacio intrapleural. Tenés que achicar ese embudo porque es lo que corresponde, porque el pulmón no es negativo. Lo negativo son el espacio intrapleural. De ahí el problema que ahora vamos a ver de por qué usamos drenajes. Muy bien. Entonces, usamos presión positiva en la vía aérea y eso va a disminuir la presión de atelectasias, aumenta el reclutamiento alveolar. Cuando yo digo aumenta el reclutamiento alveolar, ¿qué significa? Piensen en la palabra reclutar. ¿Qué significa reclutar? Juntar, tomar para uno, ¿sí? Sí. Entonces, aumenta la cantidad de alvéolos que no estaban en condiciones de producir hematosis y ahora son reclutados, son puestos a trabajar nuevamente. Muy bien. Necesito una fuente de oxígeno y de aire, ¿sí? Una fuente de energía, el mezclador y flujímetro. Flujímetro, acordate que es lo que ya habíamos visto la otra vez como elementos y recursos, que es lo que controla los litros por minuto. Agua bidestilada, ¿sí? El termohumidificador, las tubuladoras y sensores del circuito y las válvulas de presión, más la cánula que se corresponde con la edad del paciente. Muy bien. Al paciente se lo prepara, bueno, siempre en un Fowler o semi-Fowler, ¿sí? Suspender transitoriamente el consumo de alimentos o líquidos biorales hasta que veamos cómo el paciente se adapta al CAFO, ¿sí? Entonces, antes, durante el inicio del CAFO, somos cautos y vemos qué pasa, ¿sí? A veces bioral no se puede, entonces tenemos que buscar normohidratar o por vía enteral artificial, por gastroclisis, o si no, de forma parenteral. Recuerden que cuando yo digo hidratación de forma parenteral, no inviten a la nutrición parenteral. No, la nutrición parenteral es en casos muy ajustados
en pacientes que yo me veo que ya supero el día 7 y no tengo ninguna forma de aportar alimentos por vía enteral, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les pregunten, un paciente con CAFO está supeditado al consumo de, 2 puntos, opciones, nutrición parenteral, nutrición bioral en la medida que tolera el CAFO, nutrición enteral por vías artificiales. Bueno, te diga, señale 2. ¿Cuáles señalan ustedes? Profesor, disculpe, ¿podría repetir parenteral, enteral? Nutrición parenteral, nutrición enteral por sondas, por medios artificiales y nutrición enteral bioral en caso que el paciente tolere el CAFO. Yo te digo, señale 2 opciones que pueden ser posibles. Parenteral, en caso de que el paciente tolere el CAFO, no. No. Acabo de decir hace 2 minutos. 2 minutos creo que es mucho. No vamos a decir nutrición parenteral en estos pacientes, porque la nutrición parenteral es cuando un paciente ya lleva 10 días que no le puedo aportar una gota de nutrición. Entonces no la tengo que ni nombrar. Y lo primero que ustedes me dicen, nutrición parenteral. Sí, perdón. No. Tenemos que, vamos siempre lo más simple. Si tolera el CAFO, vía oral. Fraccionada la dieta, volúmenes pequeñitos, bien fraccionado en el tiempo. No es la mejor medida bioral, porque el paciente tengo miedo que no me proteja la vía aérea. Paso a la alimentación enteral por vías artificiales, una sonda nasogástrica, una sonda transpilórica, ¿sí? Pero no mencionen la nutrición parenteral. Estos pacientes no van a ser nutridos de esa manera, ¿sí? Entonces, profesor, sería primero intentar por vía oral, viendo que tolere el CAFO. Que tolere el CAFO y defienda la vía aérea. Luego, si esto no funciona, voy a enteral, por sonda. Claro, y si luego eso tampoco te parenteral. funciona, si eso no te funciona, hidratación parenteral. Si eso no funciona, hidratación. No estoy diciendo nutrición parenteral, eso es otra cosa, ¿sí? Lo mantendremos hidratado hasta que salga del periodo más agudo y volver a la sonda. Listo, ahí lo corregí, le dije que había escuchado mal. Bien. Bueno, no me metan la nutrición porque me da... No, ahí aclaré. pánico. Primero sería nutrición vía oral en el caso de que lo tolere, nutrición enteral a través de sonda o métodos artificiales, en el caso de que no tolere nada, hidratación parenteral solo para mantener los electrolitos. Normohidratado al paciente, totalmente. Se aspiran secreciones cuantas veces sea necesario. Obviamente acá estamos preparando al paciente, así que tenemos que hacer una buena kinesiología, despejar la vía aérea alta de secreciones. Se coloca siempre una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque el gas ingresado a presión termina produciendo una especie de aerofagia. ¿Aerofagia qué significa? Tragar aire, ¿sí? Vamos a decir aerofagia. Yo pongo entre corchetes tragar aire para que te des la idea de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Vamos a poner una sonda nasogástrica y a veces abierta. ¿Por qué? Porque si entra aire a la cámara gástrica se distiende, estorba para la capacidad ventilatoria del paciente, ¿sí? Vas a tener un abdomen globoso, distendido por gas, que va a estorbar la capacidad de ventilar cómodamente al paciente. Y además le va a traer los inconvenientes de tener gases y estar molesto por otro motivo. Obvio. Por eso lo que intentamos es buscar el mayor confort posible a favor de la ventilación espontánea. Se hace una gasometría previa, si no se tenía, porque acá obviamente estamos pasando de un medio quizás muy poco complejo a uno que ya es complejo, y acá tengo que tener el diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿sí? Y eso solamente lo da la gasometría, porque tengo que encontrarme con la hipercapnia. ¿Y qué valor tengo que encontrar para que me diga usted tiene hipercapnia? Gasometría arterial que vimos el lunes y la semana pasada. Mirá que hay un montón de ejercicios de gasometría, ¿eh? Ya lo vimos el primer lunes de la semana pasada, cómo se leía una gasometría arterial. ¿Qué valor me fijo yo para decir, este paciente tiene hipercapnia? Para eso le hice la gasometría. ¿Mayor a 45? ¿Era? ¿De qué?
¿Milímetros de mercurio o no? ¿De quién? ¿De qué de lo que yo miro la gasometría? Mayor a 45 milímetros de mercurio. ¿De qué? Claro, pues yo tengo pH, PCO. ¿Del oxígeno en sangre? No. No, si el oxígeno, el valor normal es de 80. El dióxido de carbono. Ahí está, de la PCO2. PCO2. CO2. Miro la PCO2, tiene más de 45 milímetros de mercurio, hipercapnia seguramente. Muy bien, parámetros no vamos a ver. Parámetros de cómo yo controlo el CAFO no lo vamos a ver porque eso es muy propio del enfermero ya que está ducho en esto. Sí, algunos criterios, digamos, ¿qué pacientes yo voy a indicarles el CAFO? Bueno, mira, que sature menos del 90% a pesar de fracciones inspiradas elevadas mayores. No, a veces en medicina decimos 0,4 y esto es 40%. Acordate de eso, anotalo en tu apunte. Cuando dice FIOS 2 elevadas, y acá pone entre paréntesis, mayor, este es el signo más, 0,4, esto significa mayor a 40% de FIO2, o más de 2 litros por minuto por cánula nasal con mala mecánica ventilatoria, es indicación, es criterio. Mala mecánica ventilatoria definida como el uso de músculos accesorios. El uso de músculos accesorios, esternocleidomastoideo, retracción intercostal, retracción sifoidea, respiración paradojal, todo eso hace a la mala mecánica ventilatoria, aleteo nasal y uso de músculos accesorios. Score de tal modificado mayor a 6. Esto del modificado, la única modificación es que le agregaron la saturación. ¿Sí? Van a ver que ese yo no lo puse porque estamos todavía en una enfermería muy clínica, pero vas a ver que está el score de tal modificado, ¿sí? Que lo que tiene es la saturación de oxígeno. No, este no es. Chucu. Acá. Mirá. Este score se está usando actualmente, no es nuevo, no es que salió ayer, salió en el 2019. ¿Ves? Que está usando la saturación de oxígeno, entonces modificó algunos valores y fíjate que, ¿ves? Moderado ya arranca a partir del 5, ¿sí? Que es como el otro, nada más que nosotros no teníamos en cuenta la saturación, ¿sí? Entonces, chum. Un score de tal modificado en sí es lo mismo que el que vos tenés, nada más que acá le ponen la saturación, que nosotros antes no la valorábamos en el score de tal convencional. Y ya si es mayor a 6, es una gravedad moderada e invita a la utilización del CAFO. El paciente tiene apneas. ¿Qué significa apneas? Interrupción de la ventilación. Espontánea. ¿Y acá qué dice? Menor a 20 segundos. Muy bien, menor a 20 segundos. Recuerden que la derecha es mayoría y la izquierda es minoría. Esto para cuando vos ves lo ves en papel o en pantalla, vos decís, si yo hago los dedos así y coinciden con lo que veo, es menos. Si hago así, es más. Mayor a 20 segundos, sin bradicardia, ¿sí? Digamos que no hay repercusión hemodinámica, que es lo que suele pasar, pero acá la idea es que no lo tenga, y que no precise que el paciente tenga que ser ventilado con bolsa mascarilla, ¿sí? Si yo digo bolsa mascarilla y alguien quiere hablar muy mal, ¿a qué me estoy refiriendo? A la ombú. Muy bien, que ya sabemos que nunca lo vamos a decir así. Muy bien. ¿Y criterios de exclusión? ¿A quién no? Bueno, obviamente, relativo a la hipercapnia severa, ¿sí? Relativo, porque seguramente este paciente lo va a necesitar. Pero bueno, si tiene esta hipercapnia, vos decís, che, este paciente ya no está para CAFO, este está para ventilarlo. Que esté como, mirá, y también es relativo. Si yo te doy este valor, ¿cómo está este paciente? Nombre de la alteración gasométrica. Acidosis. Acidótico. No podés poner apellido porque no te estoy dando nada. Listo. No sabés ni la PCO2, ni la PO2, ni el bicarbonato. Acidótico. Es decir, un paciente severamente acidótico también, es lo mismo que esto. Che, el CAFO me parece que ya no estamos a tiempo del CAFO, estamos a tiempo de ventilarlo.
Un Glasgow menor a 10. Significa que el paciente ya tiene deterioro del sensorio, por la hipercapnia, por la hipoxemia. Entonces, ahí también te volvés a preguntar, ¿estamos a tiempo al CAFO o hay que pasar a algo superior? Inestabilidad hemodinámica, fractura de base de cráneo en los traumatismos cráneoencefálicos y una clara obstrucción de la vía aérea superior. Si un paciente severamente secretor de la vía aérea superior, sí, no va a haber aire que ingrese. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Vamos a pasar a cómo se arma el CAFO, para que van a ver que no es una ciencia oculta, es algo que todos podemos aprender a hacer practicando periódicamente. A ver, ahí está, vamos a mostrar. Bueno, voy a ajustar bien las propagandas, en un minuto. Ahí está. La oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales es una terapia que nos va a permitir la administración de flujos de oxígeno eficaces y elevados, entre 15 y 60 litros por minuto, para poder satisfacer la demanda de flujo inspiratorio que tienen los pacientes en situaciones de insuficiencia respiratoria. Además, nos va a permitir asegurar una FiO2 continua entre el 21 y el 100% de un gas optimizado desde el punto de vista de humedad y acondicionado a temperatura corporal, al que se añade un efecto beneficioso de presión positiva al final de la expiración. Todo esto va a favorecer que sea una terapia muy bien tolerada. Existen varios dispositivos para poder llevar a cabo estas terapias. En el vídeo de hoy vamos a repasar el montaje de uno de los sistemas de alto flujo con cánulas nasales, en este caso un sistema Airvo. Este es el que más estamos usando en Argentina. El montaje de los sistemas de alto flujo con cánulas nasales. En este caso, un sistema Airvo y los materiales que vamos a necesitar para su correcto montaje. Por una parte, vamos a tener las cánulas nasales propiamente dichas, que las colocaremos en nuestro paciente teniendo en cuenta que es intestinal en función de la desunatomía. Tendremos también una alargadera simple para conectar con la toma de oxígeno. Y luego tenemos los sistemas de humidificación junto con sus propias tubuladuras, que va todo en un mismo paquete. Y también vamos a necesitar una botella de agua estéril. Para conectarlo, primero vamos a tener que enchufarlo a la luz y después conectaremos la toma de oxígeno, que vamos a poder enchufarla tanto a la toma de la pared como a una bombona de oxígeno portátil. Posteriormente, pasamos a realizar el montaje de las piezas. La primera que debemos montar es el sistema de humidificación, en el que debemos retirar esta anilla y también este plástico. Y lo vamos a colocar en la máquina a través de esta pieza. Tenemos que tener en cuenta que solo va a encajar de una forma. Así pues, presionamos la palanca hacia abajo y haciendo coincidir los dos orificios vamos encajando poquito a poquito hasta que el sistema esté dentro completamente. Apoyemos este clic. A continuación vamos a conectar el agua a través del pincho, para que así comience a caer dentro del sistema de humidificación. Las tubuladuras que antes veíamos... Un detalle. Ellos dicen pincho ¿a qué? ¿Cómo se llama esto que entró al frasco? Les pregunto a ustedes, porque esto estamos en España. Ellos le dicen pincho. Nosotros le decimos como... Guía de macrogotero para administrar. No, a esto nada más. No sé, acá no tiene ni control volumétrico ni cámara de goteo. ¿Cómo se llama esto que ellos le dicen? Conectamos el pincho, esto que ingresó por acá, que yo hubiese desconectado acá y entrado por acá abajo, no haber hecho esto, que esto no me gusta lo que hizo la enfermera. Pero, ¿cómo se llama esto que ellos dicen pincho? Espiga, espiga. Muy bien, sigamos. Las tubuladuras que antes veíamos tienen dos tomas. Una toma que va al sistema con dos clavijas y entra a presión. Y el otro extremo es el que va a conectar con las cánulas nasales.
Por último, nos faltaría colocar la alargadera de oxígeno. Dentro de la propia columna de alto flujo, el sistema AIRO tiene un caudalímetro que es el que nos va a permitir controlar la FiO2 que le va a entrar a nuestro paciente. Conectaremos en este extremo del caudalímetro. El codímetro es el flujímetro que nosotros usamos eventualmente, que acá te permite controlar los litros por minuto, que suelen ser de 0 a 15 litros por minuto. El codímetro la toma a la cadera simple y la otra parte la conectamos a esta toma de aquí. Una vez montado todo el sistema, encendemos con el botón on-off, teniendo en cuenta que le cuesta cargarse un poquito. Como ya hemos visto, este sistema AIRO nos va a dejar modificar 3 parámetros: el flujo de oxígeno o litros por minuto, la temperatura y la FiO2 que le vamos a administrar al paciente. Como podéis ver, tenemos una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo y un triángulo lateral. Para poder entrar en cada uno de los cambios, vamos a ir dándole al triángulo. Entramos, por ejemplo, en temperatura. Y vemos que nos aparece un candado, por lo que primero vamos a tener que desbloquearlo. Y la forma de hacerlo es apretar al mismo tiempo las 2 flechas y mantenerlo. Y así ya podemos realizar las modificaciones que necesitemos, adecuándonos a las necesidades que tenga nuestro paciente. Una vez que tengamos la temperatura deseada, confirmamos el valor con la tecla del triángulo. Y del mismo modo haríamos las modificaciones con el flujo administrado. Por último, para modificar la FiO2, tendremos que ir al caudalímetro de oxígeno y ahí iremos regulando los litros por minutos para ir consiguiendo la modificación deseada de la FiO2 en la máquina. Y así, por todo el sistema montado, ya podemos comenzar a funcionar con la terapia de alto flujo. Muy bien, como vieron, no es una cosa muy compleja, hay que saber armarlo, pero no es algo que uno diga, es imposible que yo pueda aprender a hacerlo. Y además lo estamos usando en el adulto, no es algo privativo de la infancia, no es algo así, como yo no voy a hacer pediatría, jamás, nunca voy a verme con esto en mi práctica cotidiana. No, porque lo estamos usando también en el adulto actualmente. Muy bien, bueno, todo esto ya vimos, farmacología aplicada, todo ya está listo. Vamos a empezar con supuración pleuropulmonar. Repasen, por favor, fármaco, ya que ya lo vimos. Cierro acá la clase de oxigenoterapia, el resto vamos a seguir viéndolo, si Dios quiere, si tenemos alguna práctica integrada en el futuro como tal, no sé si ustedes tendrán eso en su proyecto de carrera que se está armando o que hay lo que haya. Ay, ¿cómo sonó eso ahí lo que haya? Bueno, lo que tengamos disponibles. Yo generalmente, en contexto de la práctica integrada, soy de tratar de dar clases así de cuidados intensivos, cuidados críticos, porque si vos podés aprender críticamente, lo clínico está siempre más a la mano. Pero bueno, aprovechen mucho, ahora que ustedes están cursando una materia, es una práctica integrada, ¿no? Pregunten, aprovechen lo que están aprendiendo en pediatría, que no me vaya a enterar que mañana viéndose insuficiencia respiratoria y les preguntan qué es, y ustedes dicen, no sé, porque me muero, ¿eh? Yo ya les estoy enseñando cosas como para que aprovechen la práctica integrada para aprender más, no para volver para atrás, que me vuelvan a explicar lo que Diego explicó la semana pasada. ¿Ok? Por favor, tengan esa amabilidad, además les conviene a ustedes aprender más. El mercado sigue muy competitivo. No son ustedes los únicos egresados, ¿eh? Hay mucha escuela egresando alumnos. Entonces el mercado evalúa quién tomar. Entonces, más vale salir bien preparados de la escuela y no con lo mínimo, porque, ya te digo, oferta es muy rica. Y ustedes, como ya les conté el otro día, tienen algo a favor y algo en contra. A favor, que son recontra resilientes. ¿Resilientes qué significa? Que lleno de problemas sacaron adelante una carrera, ¿sí? Atravesados por una pandemia. Eso es resiliencia, es una persona resiliente, que es capaz de muchas cosas a pesar de lo adverso del momento. Pero también el mercado sabe que ustedes tienen una práctica tirada de los pelos, una virtualidad muy fuerte para la teoría, entonces eso es como que hace que la balanza pueda moverse de un lado para el otro. Por lo tanto, el mercado se va a encargar de hacer buenas evaluaciones para ver cuál de todos sus alumnos resilientes, pero también atravesados por la virtualidad y la poca práctica, me conviene contratar, ¿sí? Entonces, nada mejor que tener un buen examen y pasar una buena entrevista y después seguir aprendiendo. Eso ya lo sabe la empresa, que ustedes tienen que seguir aprendiendo. Pero más vale invertir en alguien que algo ya sabe mucho y no en alguien que no sabe nada y para cómo la práctica fue terrible.
¿sí? Esto se lo digo de corazón. No, yo jamás fui supervisor de nada, ni yo me puedo supervisar, imagínense mucho menos a la gente, pero entiendo las pautas del mercado. Cuando yo digo mercado no es mala palabra, mercado es, el hospital público es el mercado también. ¿Mm? Muy bien. Voy a detener la grabación, así hacemos un primer...